Cuando tenía como 20 años, trabajaba cuidando ganado en una finca perdida en medio del monte. De esas fincas donde no llega la señal, ni la luz eléctrica, ni nadie después de que cae la noche. Solo había una casa vieja de madera, un establo medio cayéndose y kilómetros de campo alrededor. En esos tiempos yo no le tenía miedo a nada, ni a los ladrones, ni a los animales salvajes, ni a las historias de los viejos. Yo me sentía muy hombre, hasta aquella noche. Había llovido toda la tarde, el aire olía a tierra mojada y el río venía crecido por las lluvias. Ya era tarde cuando el patrón me dijo que fuera a revisar unas vacas cerca del agua porque una estaba a punto de parir. Me fui solo yo, una linterna vieja y el perro de la finca, Sultán. Sultán era enorme, negro completamente, de esos perros que no ladran por cualquier cosa. Parecía entender las cosas antes de que pasaran. Nunca lo vi asustarse de nada, hasta esa noche. Caminamos como 20 minutos entre el barro. El monte estaba oscuro como boca de lobo. No había luna, no había estrellas. Solo el sonido del agua corriendo a lo lejos y las ramas moviéndose con el viento. Pero de pronto, todo se quedó en silencio. Y cuando digo silencio, hablo de un silencio verdadero. De esos que hacen que el pecho se apriete. En el campo uno aprende algo muy rápido. Cuando los grillos dejan de sonar, algo anda mal. Y yo lo noté inmediatamente. Sultán también. El perro dejó de caminar de golpe. Se quedó completamente tieso mirando hacia el monte, con el lomo erizado. Le hablé para tranquilizarlo. «¿Qué tienes, animal?» Pero Sultán empezó a gruñir bajito. Un gruñido raro, nervioso, como si estuviera viendo algo que yo todavía no podía ver. Entonces escuché el silbido. Lejano, lento. ¡Fi! Venía desde los árboles. Pensé que tal vez era algún trabajador borracho regresando a la finca, pero en ese momento recordé algo que siempre decían los viejos de la zona: nunca respondas silbidos en el monte de noche. Yo siempre me burlaba de eso. Decía que eran cuentos para espantar chamacos hasta esa noche. El silbido volvió a sonar, pero esta vez más cerca. Fiui. Y Sultán empezó a llorar, no ladrar, llorar, como persona. Ahí sentí el primer escalofrío de verdad. Tomé la linterna y apunté hacia los árboles, y entonces lo vi. Había algo parado entre el monte, muy alto, demasiado alto, flaco, quieto. No podía verle la cara, solo los ojos, 2 manchas blancas brillando en medio de la oscuridad. Hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa, y honestamente tampoco quiero saberlo. Retrocedí lentamente sin quitarle la vista de encima, y entonces el silbido volvió a sonar, pero esta vez atrás de mí. Sentí que el cuerpo se me congelaba, porque aquello ya no estaba entre los árboles, estaba cerca, muy cerca. Sultán comenzó a desesperarse. Me jalaba el pantalón con los dientes como intentando obligarme a correr, y entonces escuché pasos alrededor nuestro, pasos lentos hundiéndose en el barro, uno, luego otro, pero no veía absolutamente a nadie. El silbido empezó a girar a mi alrededor. Fiui, fiui, fiui. Como si algo estuviera caminando en círculos alrededor mío, jugando conmigo. La linterna comenzó a fallar. La luz parpadeaba cada vez más rápido. Yo ya estaba temblando, y entonces escuché una voz detrás de mí. «Hijo». Sentí que el corazón se me detuvo, porque era la voz de mi mamá, exactamente igual, la misma voz, el mismo tono suave. Pero mi madre llevaba 3 años muerta. La escuché clarito detrás de mí. «Hijo, ven». Y entonces sentí una mano sobre mi hombro. Fría. No fría como una persona mojada, fría como agua sacada del fondo de un pozo. Yo reaccioné por puro instinto. Lo único que se me ocurrió fue empezar a rezar. Ni siquiera recuerdo qué decía. Solo rezaba y caminaba hacia atrás temblando. Entonces Sultán se lanzó hacia la oscuridad ladrando como loco. Y ahí escuché algo que jamás voy a olvidar. Una carcajada. Pero no humana. Sonaba como alguien riéndose mientras se ahogaba. Una risa rota, enferma. Después un grito del perro y silencio total. La linterna murió por completo y yo corrí sin mirar atrás, tropezándome entre el barro, cayéndome, levantándome otra vez. Sentía pasos siguiéndome todo el tiempo, a veces cerca, a veces lejos, pero nunca dejaban de seguirme. Cuando llegué a la casa de la finca estaba llorando del miedo. Los otros trabajadores me encontraron pálido, vomitando, sin poder hablar bien. Intentaron preguntarme qué había pasado, pero yo apenas podía respirar. Al amanecer salieron a buscar a Sultán. Recorrieron el río, el monte, los caminos. No encontraron nada, ni sangre, ni huellas, ni el cuerpo, nada.
como si el perro simplemente hubiera desaparecido. Después de aquella noche renuncié a la finca, nunca volví a trabajar en el campo y dejé de burlarme de las historias de los viejos, porque hay cosas en el monte, cosas antiguas que no son animales ni personas y que esperan pacientemente a que alguien responda a sus llamados en la oscuridad. Y todavía ahora, tantos años después,